Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Con ustedes en la transmisión especial de Libertópolis que estamos haciendo de la segunda vuelta del balotaje. Faltan exactamente 9 minutos para que cierren las mesas de votación en todo el país. A las 6 de la tarde cierran las mesas de votación y les recordamos a todos de que estamos nosotros en esta campaña de recupera el poder de decidir sobre tu vida y sobre tu propiedad, y que mañana precisamente empieza esa lucha por el cambio del sistema, indistintamente de cuál sea el resultado de las elecciones hoy, indistintamente de quién vaya a ser el que vaya a presidir el organismo ejecutivo. Indistintamente de cualquier otro factor, nosotros debemos de recuperar el poder de decidir y debemos luchar precisamente por cambiar el sistema, y eso empieza a partir de mañana. Y recordemos que ya ahí nada más el martes ya juramentan y empiezan el trabajo de las comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia y para las Cortes de Apelaciones, así que las salas de apelaciones. Así que hay que recuperar el poder de decidir. Y pues en los siguientes 8 minutos, repito, ya se cierran las mesas de votación. Han estado circulando algunas cifras de que, por ejemplo, aquí en la capital a las 4 de la tarde iba más o menos algo así como el 35% de participación. Ello implicaría que si mucho cerraría como en un 42%. No sé qué tan fiables sean esas cifras. Creo que al final va a ser un poco más alto, pero difícilmente llega al 50%. Y hay que ver cómo está también la votación en el interior. Yo tengo algunos reportes de algunos centros de votación en el interior donde también la participación ha sido bastante baja. Pero al final, pues, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Lo empezaremos a saber a partir de las 6 de la tarde. El Tribunal Supremo Electoral ya dijo que a partir de las 6 de la tarde va a estar habilitado el sitio que hemos estado mencionando, donde van a estar los resultados. El sitio se llama, ahorita lo encuentro, si no voy a pedir que me lo manden nuevamente. Es www.preliminares2019.tse.org.gt. Ese es el sitio en donde van a estar los resultados a partir de las 6 de la tarde en 7 minutos. Con decir que a partir de las 6 de la tarde es que a esa hora va a estar habilitado el sitio. Obviamente a ese momento pues no va a haber ninguna información. Según los reportes y la información que pudimos ir recuperando a lo largo del día, estiman que más o menos les va a llevar 1:30 el recopilar toda la información de aquí de la ciudad capital, que es la primera información que se recibe. O sea, 1:30, estamos hablando de a las 7:30 de la noche. Luego de eso, pues ya en paralelo con eso, pues empezarán a entrar datos de los centros más alejados del interior, y a ese ritmo, y presumiendo de que en el interior pues tampoco se va a llevar tanto tiempo, porque al final recordemos de que esta es una votación más sencilla, es una boleta con 2 opciones versus en la primera vuelta que eran 5 boletas con más de 20 opciones algunas, ¿no? Entonces
el nivel de complejidad es considerablemente menor. Y entonces, si a las 7:30 ya van a estar los datos de la ciudad, yo estimaría que a las 9 de la noche probablemente ya vamos a tener una buena muestra de todo el resto del país. No quiero decir que a esa hora ya van a estar todos los datos, pero ya va a haber suficiente información para poder cruzarla. Recordemos de que no se puede solo agarrar los datos que salen en la primera hora porque esos son los datos generalmente de aquí de la capital y esos van a tener cierto sesgo. Pero hay que esperar a que llegue suficiente información del interior, de tanto de las áreas urbanas del interior como de las áreas rurales del interior, para poder ya tener una buena proyección de cuál puede ser el resultado final. Y por cierto, pues va a depender mucho también de qué tan alejado o qué tan cercanos estén los dos candidatos. También han estado circulando algunos datos ahorita de que van a estar en menos de 5 puntos porcentuales de diferencia entre ambos candidatos. Esa la considero más creíble. Yo creo que va a ser, como lo mencionamos en algún momento, considero que esta transmisión va a ser, esta final va a ser así de película, final así de que van a estar bien cercanos ambos candidatos, y como lo hemos venido diciendo desde hace semanas al final o meses, al final realmente va a depender de qué tanta asistencia haya en general. Pues ahorita sabemos mucho de la asistencia aquí en la capital, pero no sabemos tanto de la asistencia en el interior y mucho menos en las áreas rurales. Entonces cualquier cosa que podamos hablar ahorita va a ser pura especulación. Vamos a tener que esperar a tener ya algún indicativo de los resultados, que repito, yo estimo que por ahí por las 9 de la noche pues ya tendremos suficiente información para tener una idea de cuál va a ser ese resultado. Y nosotros pues vamos a concluir aquí la transmisión que hemos hecho aquí en los estudios de Libertópolis, que estamos desde las 6 de la mañana, hemos estado aquí transmitiendo aquí en los estudios de Libertópolis, y luego ahorita nos vamos a trasladar al Instituto Inrich Fishman, que es donde están María Dolores, José Fernando, Dafne y Rudy. Ellos van a estar transmitiendo desde allá, van a transmitir ahorita el cierre de las mesas y luego el conteo de los votos ahí en las mesas. Y luego a partir de las 7 de la noche pues ya estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 7 allá en el centro de información, allá en nuestro stand, que aquí todos les han estado echando flores y realmente está muy bonito el stand, así que ahí miran nuestra transmisión. Perdón. Pero los dejo yo hasta aquí y nos vamos al Inrich Fishman y nos escuchamos más tarde ya desde el centro de cómputo. Y entonces con María Dolores, ¿dónde encuentras el mejor pan? En San Martín, fresco, recién salido del horno. Muy buenas tardes a todos. Hola Jorge, ahí en cabina, y hola a todas las personas que están siguiendo la transmisión de Libertópolis en esta segunda vuelta electoral. Estamos aquí con María Dolores y José Fernando en el centro de votación ubicado en el Instituto Fishman, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Así es, aquí nos encontramos y ya estamos a escasos, un minuto y 5 segundos y contando para que cierren las votaciones. Obviamente los que ya se encuentren en los centros de votaciones pues van a emitir su voto, y de ahí pues se cierran ya las elecciones y empieza el tema del conteo. Así es, todavía podemos ver que hay gente haciendo cola para emitir su voto. Esa gente es la única que puede emitir su voto, y de ahí, una vez en las 6 de la tarde, en menos de un minuto, pueden escuchar ahí el ruido de la gente, la bulla de la gente aplaudiendo, porque ya no falta nada para que cierren las mesas de votación. De ahí ya nadie entra y empieza el conteo de votos. Un día pues bastante movido, pero con menor afluencia de gente a los centros de votación. Ahora, interesante, yo pregunté en una mesa aquí, me acerqué a preguntarles cómo iban, cómo les había ido, cómo había estado el día, y me dijeron que las votaciones habían sido muy similares a la primera vuelta. Al menos en ese centro de votación me pareció, Ojalá. En esa mesa me pareció interesante que estaban contentos porque al menos era parecido a... Escuchemos el conteo.
Y así concluye las votaciones y ahora todos los integrantes de las mesas receptoras, de las juntas receptoras de votos, harán su conteo. Así es, María Dolores, como ustedes no se imaginan, los que están en casa, los que están siguiendo la transmisión, la verdad es que se siente bastante emocionante. El voto no es algo emotivo, pero lo cierto es que como ciudadanos compartimos al final de cuentas una esperanza de que las cosas cambien, y al final de cuentas las cosas cambian a través de esta decisión que tomamos el día de hoy. Y se siente una emoción bastante grande, además diría yo, como al mediodía me estaba confundiendo, fíjate, José está diciendo que eran 15 días los invertidos en las votaciones por cada uno de los voluntarios, pues son 15 horas, más de 15 horas que pasan durante la jornada. Es una jornada muy grande, pero eso no significa que ellos pierdan la emoción, así como ustedes vieron y pudieron compartir la emoción del último segundo de las elecciones, de su segunda vuelta electoral. Y qué ojo, que al final no son solo las 15 horas que pasaron ahorita, sino fueron las 15 horas que pasaron en la elección anterior, si no es que más y muchísimo. Todo el periodo de entrenamiento que tuvieron que pasar, e incluso las juntas electorales municipales y departamentales, que pasaron muchísimo más tiempo, de hecho, desde que se convocó a elecciones, trabajando en este proceso, por lo cual hay algo en lo que yo sí quiero insistir, y es que al final este modelo de elección diseñado por el licenciado Herbrucher, pues al final deriva en que la voluntad de cada uno de los individuos que participan en este proceso electoral son los responsables de cuidar tu voto. Y al final, si bien es cierto que el sistema puede tener sus fallas, a nivel general, la forma en la que está diseñado el sistema, pues lo que busca es que sea muy, muy, muy complicado votarlo. Y por el contrario, a diferencia de otros países en los cuales o las personas son designadas por burócratas para poder formar parte de las juntas, o por el contrario, incluso son los mismos burócratas los que forman parte de las juntas, en este caso no es así. Cualquier ciudadano, literalmente cualquier ciudadano, hasta menores de edad que quieran ser voluntarios, pueden ser voluntarios para las elecciones. Ahora, para ser parte de las juntas receptoras de voto, pues sí, ya tienes que ser un mayor de edad, pero al final de cuentas es importante entender precisamente este proceso de fiscalización ciudadana que ocurre precisamente desde las juntas receptoras de voto, que al final de cuentas ellos son los que resguardan el voto, los que hacen el conteo de los votos, y existen muchos testigos en el proceso de votación. Entonces, al final de cuentas, pues sí se convierte un poco más difícil precisamente ejercer algún tipo de acciones fraudulentas, y que además hay que decirlo también, están presentes los fiscales de cada uno de los partidos. Y María Dolores, José Fernando, no sé si ustedes han escuchado alguno de los números que van gritando las diferentes mesas, dicen números arriba de los 200 votos, teniendo en cuenta que son 400 personas que están empadronadas a cada una de las mesas de manera aproximada. Así es, esto es una de las situaciones, como les comentaba, que en algunas mesas me habían dicho que las votaciones eran muy parecidas a la primera vuelta, y es interesante ver también en las mesas los fiscales fiscalizando, valga la expresión, el proceso del conteo de los votos. Entonces ahorita ya están haciendo todo el proceso, y esto esa es una de las partes muy relevantes e importantes en todo este proceso. Así es, MD. El tema de los fiscales es bien interesante, porque de hecho en la primera vuelta electoral habían partidos, incluso los partidos participantes de esa segunda vuelta, que no tenían fiscales en todos los centros de votación. Así y en es. Esta ocasión todos los centros de votación que visitamos con Rudy tenían fiscales, y casi todos tenían fiscales en la mayor cantidad de mesas de los centros de votación. Y fue interesante ver de que fueron muy pocos los que reportaron anomalías o problemas con los fiscales. El único problema que sí vimos repetido en diferentes centros de votación, un problema que consistía en que los fiscales consideraban que tenían derecho a votar en la mesa de votación en la que estaban fiscalizando. Claro. Cuando realmente podían votar si están empadronados en la ciudad de Guatemala. Pero si están empadronados en Jalapa, en Jutiapa, en Santa Rosa, en donde fueran, en otros municipios de Santa Catarina, Pinula, no podían votar en la mesa porque el reglamento no permite, de la ley electoral de partidos políticos, no permite eso. Entonces se dieron problemas en los cuales... Ya le están diciendo a José Fernando que muy serio, que sonría. Es que anda muy enojado. Es que estamos cansados, imagínense todos los días los enviados a la calle, dirías. Los mandados. Así me preguntó un coordinador del centro que por qué lo estaba viendo con cara de enojado. Y dije, no estoy enojado. Es que estamos cansados. Es mi cara de seriedad. Es mi cara de reportero. Mi cara de jornada larga, ¿verdad? Jornada larga, pero... es mi disfraz. Sí, María Dolores hasta andaba montada en la moto, imagínense. Sí es. Anduvo en moto por la ciudad visitando los diferentes centros de votación, porque más fácil, más rápido. Así fue más rápido, y aprovecho a agradecerle a Chema, José María Domínguez, muchísimas gracias
por haberme apoyado en este reportaje y en esta cobertura. Regresando al tema de las votaciones y regresando al tema que ahora viene, pues es el conteo, es levantar las actas. En algún lugar ya recordé, me comentaban en el centro de votaciones en el centro de votaciones de Ciencias Comerciales, me comentaban que ahí habían visto videos adicionales que el Tribunal Supremo Electoral había generado material adicional de capacitación para que las actas fueran lo más nítidas posibles y se evitaran estos problemas de rayones y de tachones en las actas que fueran a entregar a los digitadores. Otro de los temas que también considero que fue relevante fue estar preguntándole a los encargados y coordinadores de cada centro de votación cuál era la táctica o la estrategia que seguirían para poder verificar la digitación de los datos. Y fue muy interesante las respuestas que obtuvimos. Así es, María Dolores. Respecto al tema que mencionabas al principio, que era, se me fue ahorita por andar pensando en esto de los digitadores, se me olvidó, pero bueno, ese tema es muy importante discutirlo. El segundo que tú abordaste es precisamente sobre cómo va a realizarse el proceso de verificación de los datos, y me parece que hay una estrategia un poco más fiscalizadora para esta segunda vuelta electoral. Estuvimos preguntando en los centros de votación, bueno, yo le estuve preguntando a María Dolores. Yo aproveché, también. Yo escuché tus reportes y entonces aproveché a seguir la pregunta. Y José, no sé, pero lo importante que era precisamente identificar cuáles eran esos pasos que habían sido modificados para la primera vuelta electoral, que fueron diferentes respecto a otros procesos electorales, porque de pronto una cosa pequeña, un paso pequeño que se ha eliminado, pues ya empieza a generar síntomas de desconfianza del sistema. Entonces, pues importante que para esta segunda vuelta electoral, pues ya hubo un proceso un poco más armonizado sobre cómo va a ser, porque al eliminar ese último paso, que era pues precisamente que los presidentes de mesa van con el digitador del Tribunal Supremo Electoral, esperan a que se les imprima una constancia de que los datos digitados son los mismos que los datos de las actas, se firma, se envía. Al eliminar ese paso, muchos de los presidentes de mesa, no todos, muchos de los presidentes de mesa pues omitían ese paso de esperar a que fueran terminados los datos de digitar, entonces no había manera de comprobarlo. ¿Y en esta ocasión cómo te dijeron que iba a ser? En esta ocasión, pues varias personas que estuvimos realizando las entrevistas nos dijeron que había existido un proceso de coordinación interna del del centro de votación, en el que cada uno de los presidentes debe permanecer. Si pueden tomarle una foto a la pantalla del digitador, lo van a hacer para poder tener un comprobante adicional al del acta 5 que tienen ellos, para que pueda precisamente pues ser fiscalizado. Y es el tema, ahorita ya me recordé, pues ese de los errores de las tachones. Cuando fuimos al centro de votación ubicado en la Universidad Rafael Andívar, teníamos la oportunidad de platicar con el coordinador del centro de votación en ese lugar, y él nos comentaba que precisamente una de las actas que se volvió viral, fíjense ustedes, es un acta que fue ahí en la Universidad Rafael Andívar, y el acta se volvió viral precisamente por todos estos tachones. Entonces, lo que sucedió ahí fue que las personas estaban empezando a criticar, ¿verdad?, que precisamente había habido fraude porque no estaban bien identificados los números. Ellos tenían las copias del acta, el acta que ellos tienen en el formulario A5, que es el número que ellos les queda, la copia del acta que ellos les queda a cada uno de los miembros de las mesas y los fiscales, y entonces procedieron pues precisamente a la transparencia de ese acta para evitar que se presentaran malos entendidos, y van a tomar actas en este sentido para esta segunda vuelta electoral y evitar que existan esos tachones. Entonces, importante ver cómo hay una respuesta a esas demandas que hubieron después de la primera vuelta. Y que ojo que además de ese tipo de modificaciones, que a mi juicio no son particularmente las mejores hubieran sido que el TSE invirtiera en impresoras, aunque fuera gachas, pero unas impresoras para darle a los presidentes de cada mesa. Te quiero contar algo que yo no sé, perdón que te interrumpa por hablando de las impresoras, porque yo no sé si pasó en todos lados, sí, pero yo vi que 2 centros de votación, a la hora de decirte en dónde votar, tenían la impresora donde te imprimían un papelito que decía cuál era tu mesa, y me imagino la línea, la página en la cual estabas en el padrón. Todo lo tenían. Mi pregunta es, y tal vez, esta es una de mis frases, me pregunto, ¿por qué no después de las 6 de la tarde tomo mi impresorita, se la paso al que está digitando y le digo, aquí está la impresora? Exacto. Igual me llenan una hoja de responsiva donde te la entregué funcionando y ya es responsabilidad tuya entregarla a quien corresponda.
Así y es. que eran delegados del TSE los que manejaban esas impresoras, no es que hubiera sido alguien que las hubiera prestado, un observador o la OEA o quien fuera. No, y me parece un Recursos excelente punto. Por ejemplo, a ver, en Santa Catarina Pinula, en ese centro de votación, sí no tenían, sino habían, pues había una serie de personas encargadas de buscar una lista física y decirle a las personas dónde tenían que votar. Pero por lo menos en Ciudad de Guatemala no hubo ningún centro de votación al que fuéramos con Rudy en el que no hubiera impresoras. Entonces, en ese caso me parece pues bastante lógica la pregunta que haces, porque sí, esas impresoras que se usan para imprimir un papelito en el cual te dicen dónde tenés que votar, que ese papelito incluso podría evitarse, pues enseñándote una foto de dónde tienen que llevar, un papel que sí es importante como el comprobante de efectivamente, pues esto fue lo que pasó, pues serviría, pero pues al final son pequeños pasitos el por lo menos ordenar que sean los presidentes de mesa los que se queden fiscalizando la digitación de los votos. Por otro lado, además de eso, también hay que tomar en cuenta la propuesta que hicieron los de Fiscal Digital, Carlos Toriello y el resto de personas que integran el equipo de Fiscal Digital, que básicamente también propusieron que inmediatamente en el momento en el que el TSE tenga todas las actas digitadas, se las van a dar a ellos y ellos las van a subir a una plataforma de blockchain para que no haya posibilidad de modificarlas electrónicamente. Claro. Entonces, esa considero yo que es una medida que el TSE aceptó por medio de un acuerdo interno del TSE que se emitió y se publicó en el Diario Oficial, que me parece que es una medida también en pro de promover la transparencia en el proceso de conteo de votos. Teníamos aquí una apuesta con Dafne de en qué momento tendríamos tendencia. Yo pensando que no se iba a recordar de la apuesta porque saber cuándo me la va a cobrar. A ver, no me digan en qué momento dijeron ustedes que íbamos a tener una tendencia ya marcada para saber, tendencia ya marcada para saber quién iba a ser el ganador. Sí, ya. Yo digo, tal vez a las 8:30 de la noche. Ok, entonces te vamos a dar un margen de media hora, 8:30 a 9. 8:30 a 9. Yo dije 9 a 9:30. No, 9:30 a 10, dije yo. Y yo dije de 10 a 10:30. Ok. Vamos a ver. Tal vez me fui a boca con mi intención, pero ya quedamos Te así. fuiste de boca, José. Tú esperaste que los resultados fueran muy rápidos. No, pero la verdad es que conforme vamos viendo aquí cómo está avanzando el proceso, vamos viendo también cómo se está procediendo a digitar. Lo primero que hacen las juntas receptoras de voto ahorita para empezar a hacer los conteos es desdoblar las papeletas, desdoblan todas las papeletas y después ya empiezan a contar y ahí están muy pendientes los dos fiscales para que ustedes tengan una perspectiva un poco diferente, porque José Fernando y María Dolores, ustedes no me dejarán mentir que si uno no es parte de estos procesos muchas veces existe desconocimiento respecto a cómo es que ocurre el proceso del conteo de los votos, cómo es que ocurre ese mandar los datos al Tribunal Supremo Electoral, y son pasos bien importantes que quizá le permitirían a la ciudadanía mantenerse un poco más tranquilos respecto a esa custodia de su voto, ¿verdad? Así es, Dafne. Otro tema que yo quisiera que platicáramos es cómo vieron la asistencia, y ahí sí que es una percepción puramente, pues no subjetiva, pero por lo menos así a ojo de buen cubero. ¿Cómo vieron ustedes? Hay como las abuelitas cuando hacen sus recetas, así a cálculo, ¿verdad? A cálculo. Al cálculo. ¿Cómo vieron ustedes la asistencia de personas a los centros de votación? Porque nosotros vimos algunos centros que estaban impresionantemente llenos. Por ejemplo, el centro de votación que está en la PGN, Ok, yo también que sustituyó el de los sacos, porque la USAC tiene tomado, a mi juicio, ilegalmente diferentes centros de votación. Ese centro de votación estaba impresionantemente lleno a mediodía cuando llegamos con Rudy. De hecho, fue el centro de votación con la mayor cantidad de gente, que incluso había más gente ahí en esta ocasión que la que vimos a esa misma hora en la primera vuelta electoral. Entonces, y en general, habían centros que habían estado muy llenos, con un promedio de votantes por hora bastante similar, según los coordinadores de centro, al de la primera vuelta electoral, y otros que estaban impresionantemente vacíos. Incluso habían unos, el peor fue uno en el cual es un centro de votación de gente que no tiene datos actualizados, en el cual habían tenido un promedio de votos de 3 votos por hora. Entonces, pero ¿Y en dónde estaba? En la zona 13. Ok. En la zona 13. Pero, por ejemplo, había otros en los cuales, por ejemplo, en la escuela que está ubicada en... Uy, se me acaba de ir el nombre. Está en la zona 1. No recuerdo el nombre y les digo. Sí, en la escuela de comercio. En esta ocasión tenía un promedio de votos por hora de 12 votos por hora, y en la elección anterior, para la hora que fuimos, que fue a mediodía, había tenido un promedio de votos por hora de 24 votos por hora, justo la mitad. Entonces, pues hará de ver cómo estuvo la afluencia de votantes en la tarde. En esos centros de votación, que dicho sea de paso, esta escuela de comercio es una escuela de comercio que tiene 24 mesas de votación. Así es, ¿no? Y algo importante creo yo que hay que mencionar es, ahí sí que como dice, a ojo de buen cubero, a veces era un poco difícil dimensionar la cantidad de personas que estaban ahí para votar, o si estaban ahí para prestar
para ver, a ver, porque por ejemplo cuando nosotros estamos en el colegio, en el centro de votación ubicado en el colegio Valle Verde, había un montón de personas dentro del centro de votación, pero lo que estaban haciendo era esperando a que se presentara Sandra Torres, que al final ni llegó, ¿verdad? Yo estuve ahí esperando, llegó tarde. Llegó cuando quiso. Llegó cuando quiso, ella avisó que iba a llegar a las 8:30 de la mañana y terminó llegando 11:20, más tarde que las 11:20, entonces sí estuvo duro, pero algo importante, José Fernando, que a mí me parece muy curioso es precisamente el fenómeno del abstencionismo. Según datos preliminares, el abstencionismo que registra el Tribunal Supremo Electoral es bastante alto, y hay un fenómeno interesante que creo que de pronto es importante discutirlo, que las zonas con más afluencia de votantes están en el centro, en el Distrito Central, pero también las zonas con menos afluencia de votantes están en el Distrito Central. Pero tenemos aquí al coordinador adelante, del centro. por favor. Gracias. Tenemos al coordinador del Centro de Votaciones, Heinrich Fischmann. ¿Cómo está? Qué gusto verlo nuevamente. Bien, gracias. Contento. Cuénteme, ¿cómo estuvieron las votaciones? Pues hasta el momento muy bien. Gracias a Dios fue un día sin situaciones mayores ni nada que lamentar. Fue una jornada muy alegre. La gente vino muy motivada. Los equipos estaban muy motivados también. Eso bien. Y muy contento y muy satisfecho de que estemos en estas instancias ya en el conteo, y espero que podamos concluir todo de forma muy precisa para no tener ningún inconveniente. ¿Cuánto tiempo calculan que les va a llevar a hacer el conteo de las actas? Mire, yo me estoy en mi cabeza dando 2 horas para hacerlo. Realmente por el paso que llevo a estas alturas creo que va a ser menos, pero tenemos que cuadrar bien para hacer las actas con cuidado. Entonces a mí me parece que pensar en 2 horas es un buen tiempo para poderlo cerrar. Y después viene la otra parte, que es el tema de la digitación. Yo diría que incluyendo la digitación, pero incluyendo la digitación, sí. Cuéntenos un poco precisamente respecto a este proceso de digitación. ¿Cómo ocurrió durante la primera vuelta? El presidente se presentaba con el digitador del Tribunal Supremo Electoral. Aquí tampoco se presentó alguna algún tipo de copia de los datos digitados por el personal del Tribunal Supremo Electoral, y el presidente. ¿Va a haber algún cambio o se coordinó alguna acción dentro del centro para verificar efectivamente que los datos digitados coincidan con los datos de las actas? La figura del fiscal informático de los partidos creo que tiene parte de ese propósito de poder observar ese proceso. Nosotros estamos tomando la decisión de que 3 de nuestros delegados, son 3 digitadores, estén junto con ellos, e incluso vamos a documentar fotográficamente acta por acta que vaya siendo ingresada, para tener nosotros ese seguimiento de cierre dentro del centro y tener nosotros la certeza de que la información va a ser esa. Los partidos, hasta ahorita hay uno que me ha designado 3 fiscales, otro que 2. Entonces yo no tengo inconveniente en que estén ahí. Vamos a coordinarnos para que ellos puedan observar el proceso y que esto sea lo más transparente posible, ya que no tenemos posibilidad de que nos den una constancia. Claro. Justo antes de empezar esa entrevista con ustedes, estábamos hablando acerca de la afluencia de personas al centro de votación. En comparación con la primera vuelta, ¿cómo vieron, no sé si tienen estadísticas respecto al tema, la afluencia de votantes el día de hoy en comparación con la primera vuelta? Bueno, fue más baja. En la primera vuelta nosotros cerramos cerca de 54% de votantes, y ahorita el cierre que tenemos es de 46% casi de los votantes. Entonces estuvimos más o menos 8 puntos abajo, que eso equivale como a un 12-13% de menor afluencia. ¿Y en años previos usted ha estado en ese centro de votación? Así es. Y en una segunda vuelta electoral, si bien es cierto que ya fue hace 4 años, la afluencia de la segunda vuelta electoral del 2015 en comparación con esta, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo la podría comparar? Ha sido menor que la primera vuelta, sin embargo la del 2015 sí fue un poco más alta. Sí. La afluencia para la segunda vuelta fue más alta en 2015 que ahorita. Sí. Okay. O sea, la afluencia de las elecciones pasadas fue más alta que ahorita. Okay. ¿Desde a qué horas están aquí trabajando y desde que recibieron instalar todas estas, las mesas electorales y recibir el material? Bueno, mire, hay un equipo que se encarga de hacer toda esta instalación del Tribunal Supremo Electoral. Con un equipo de apoyo hemos estado supervisando, digamos, ese trabajo y viendo con ellos qué necesidades hay y cómo poder coordinar las nuestras. Así que ese es trabajo de ellos, el montaje. Trabajo nuestro ha sido desde el día de hoy, antes de las 4 de la mañana, la recepción de las cajas, y hasta ahorita poder asegurar que todo concluya bien. Una vez se digita la información, una vez ellos hacen sus actas, las entregan, me imagino, una copia a los fiscales. Ahí dicen unos que terminaron. Ya pasó la primera.
¿Qué sigue después de eso? Al concluir la digitación acá, los equipos de acá se retiran. Entiendo yo que informática va a necesitar hacer un cuadre adicional. Creo que entre ellos van a hacer una como verificación cruzada. Y ya con eso nos podremos retirar al Parque de la Industria, donde se presentan las copias. Y ahí ellos hacen un procedimiento adicional de cuadre. Y ahí sí ya concluye para nosotros el proceso electoral. ¿Qué sucede con las boletas? Las boletas son ingresadas en bolsas específicas de acuerdo a los procedimientos en cada una de las cajas, por clasificaciones, y esas son incorporadas en las cajas y cerradas con tie wraps, con unos sellos especiales, para que si alguien en el TSE en un proceso posterior necesita hacer una verificación, pueda acudir a la caja, abrirla. Ahí se va a dejar toda la documentación, se van a dejar las boletas, se van a dejar todas las copias de documentos, incluso se van a dejar pruebas, si se hicieron papeles de cuadre o se hicieron pruebas previas de las actas, se van a dejar como documentos ahí para que a la hora de un proceso legal las puedan verificar. ¿Quién las lleva o a dónde se llevan? Esas cajas se entregan finalmente luego de la digitación, pasa a cargo expreso acá, como las entregó en la mañana, recoge todas las cajas. Y es en ese momento que ya puedo retirarme al Parque de la Industria a entregar las copias que me corresponden de las boletas de las actas. Podríamos decir que ahí es donde termina la cadena de custodia con respecto al centro de votación. El centro de votación la entrega a esta empresa de mensajería y ellos son los encargados de llevarlas me imagino, a las bodegas o a los centros donde están diseñados para recibir toda esta documentación. Es correcto, entiendo que es el Parque de la Industria, el hub logístico, y es donde se centraliza todo ese tema. Me surge una duda en el mía de qué pasa con los votos después. No hay ningún otro momento en el cual se vuelve a hacer una especie como de reconteo de los votos, sino se guardan a menos que haya alguna especie de impugnación o a menos un proceso de impugnación, algún proceso similar en el cual tengan que hacerse una verificación de las actas y los números que se enviaron al TSE y los números oficiales de la mesa. Correcto. El trabajo de las juntas receptoras de votos es poder darle transparencia al proceso y realizar todo esto para que sea un proceso donde el conteo y todo esto quede transparente y además documentado. Yo entiendo que si posteriormente a esto, por ejemplo, algún partido desea que haya un conteo por alguna diferencia muy cerrada o por algún proceso legal, pueden acudir, las impugnaciones son declaradas en cada una de las cajas y de las boletas y ellos pueden ver en cuáles de las cajas hay impugnaciones y verificar esas impugnaciones para el cierre final. El conteo que se está haciendo acá por parte de la Junta... Impugnaciones que hacen los fiscales en las mesas de votación. Correcto. O sea, si un fiscal no está de acuerdo, por ejemplo, hay una boleta marcada de una forma y el fiscal, la Junta Receptora dice, miren, este boleto es válido para tal partido. Y el fiscal dice, mire, yo no estoy de acuerdo por tal razón, o él puede y tiene el derecho de impugnarlo. Y a la hora de que sea necesario hacer un recuento de votos, se cuentan únicamente esas diferencias de impugnación. Pero eso ya son procesos legales, o sea, fuera de este conteo, este es el último conteo, llamémosle oficial de las boletas. Los demás podrían ser procesos legales debido a impugnaciones o a otro tipo de verificaciones que pueda realizarse en el proceso. Tengo una pregunta en relación a la cantidad de fiscales que hubo en esta segunda vuelta electoral. Hay varios centros de votación en los cuales nos encontramos con el hecho de que, por ejemplo, en la primera vuelta electoral habían tenido 1 o 2 fiscales tal vez de los partidos políticos o ninguno, y en esa segunda vuelta electoral habían casi que hasta 2 fiscales por mesa de votación, y uno en el que me encontré con hasta 6 fiscales de un mismo partido en una mesa de votación. Entonces, y tenían en todas las mesas de votación del centro un centro de 22 mesas electorales. En esta ocasión, ¿ustedes cuentan con fiscales de los 2 partidos en todas las mesas? Yo en promedio diría que sí. Yo hice una ronda a las 4 de la tarde, visité todas las mesas y en todas las mesas había un fiscal de cada uno de los partidos. Aparte están los fiscales informáticos, aparte están algunas figuras que aparecieron, para mí son nuevas, de coordinadores de fiscales que han estado como apoyando a sus equipos. Y nosotros no tuvimos ningún inconveniente ni exceso de fiscales en las mesas. Y yo diría ni problemas con ellos fuera de lo que pueda ser usual. Y eso es importante mencionarlo a la audiencia porque precisamente el proceso de votación al final de cuentas está fiscalizado por varias personas que tienen diferentes objetivos. Están los ciudadanos que lo hacen de manera voluntaria, están los fiscales que lo hacen porque tienen algún tipo de afinidad con un partido y también están los observadores internacionales y otro tipo de observadores que vinieron. Ustedes, estamos también los medios de comunicación. Cuéntanos un poco precisamente sobre esas misiones de observaciones, cuántas vinieron aproximadamente y de dónde venían esas misiones de observación. Ok, mire, el día de hoy tuvimos la visita
del embajador de Estados Unidos, del embajador Arreaga. Estuvo un buen rato acá en el centro y pues fue una visita por todos lados, fue muy interesante. Vinieron otros 2 o 3 grupos de observación, siempre de observaciones internacionales. Algunos vinieron únicamente a observar, no se identificaron con un servidor. Básicamente, esta vez diría yo que vinieron menos delegaciones oficiales a este centro. Pues muchísimas gracias por habernos estado con nosotros y gracias por habernos explicado el proceso. Pues estoy a la orden. Muchísimas gracias a ustedes también por ayudarnos a que la gente se entere de qué es lo que estamos haciendo acá, a romper un poco muchas de las ideas que la gente tiene de estos procesos, y esperamos que con la satisfacción que nosotros estamos entregando estos resultados, pues en este proceso democrático las personas también lo puedan aceptar, asimilar y volver propio nuestro del país los resultados que vengan de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Platicábamos con el coordinador del Centro de Votación Heinrich Fischmann, el licenciado Carlos Montepeque, con quien estábamos platicando respecto a las votaciones. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos continuamos con esta transmisión desde el Centro de Votaciones Heinrich Fischmann aquí en la zona 13 en Guatemala. Regresamos. ¿Dónde encuentran el mejor pan? En San Martín. Fresco y recién salido del horno. Así es. ¡Qué rico! Y bueno, ya hemos visto, y si podemos ver, está ya avanzando el conteo aquí en las mesas de votaciones. Ya hay algunas mesas que ya se han ido al centro de cómputo, que está también instalado aquí para entregar sus actas y que sean digitadas. Es interesante ver el proceso. Vemos los fiscales frente a la mesa de votaciones. Y en algunos casos me tocó ver cómo les enseñan la boleta, le dan la vuelta a la boleta y la enseñan para que los fiscales vean por qué partido fue el voto y lo van colocando dependiendo del partido que ha sido el que se ha emitido ese voto. Sí, así como está enseñando Javier, los fiscales están parados justo enfrente de la mesa de votación donde están contando los votos los miembros de la Junta Receptora de Votos, y vemos cómo ya un montón de mesas están terminando, hay mesas que ya terminaron de contar. Así es. Hay algo bien interesante que vi en ese centro y que no vi en otros centros de votación. Si pueden ver, hay unos centros de votación, si Jai nos hace a favor de enfocar para allá. Por ejemplo, la mesa 987 es de las mesas de cartón. Así es. Que utilizaron en esta elección, pero por ejemplo la mesa de la PAR, que imagino que es la 986 y la 88 son mesas de las que hemos visto en elecciones previas, que con son tableros de madera y patas de y estructura metálica. Yo no sé cómo, bueno, tú no, porque en tu caso no, pero en tu caso no sé cómo vienen ustedes a la hora de ir a votar. A mí sí me pareció que es bastante incómodo la forma en la que se emite el voto en las estructuras de cartón. Ah, sí. Y realmente mi pregunta es, ¿qué pasó con el mobiliario que se utilizó en elecciones anteriores? Fíjate, José, que yo voté en la escuela que está ubicada en la 18 calle de la zona 10. Ahí me tocó votar a mí. Y en la primera vuelta electoral me tocó votar con una mesa de cartón. Pero en esta segunda vuelta yo esperando la mesa de cartón, un poco incómoda para votar, la verdad. Porque a veces se dobla o ya está doblada porque alguien le ha puesto mucha presión. En esta segunda ya vuelta, hasta casi que colocas tu papeleta y donde está marcada la X, ahí la colocas y ya marcas. Sí, no, es bien incómodo y no sé, no puede hacer uno mucha fuerza para hacer el voto así bien decidido. Ahorita, en esta segunda vuelta me tocó una mesa de metal, ¿verdad? Entonces, no sabemos, yo la verdad por lo menos no sé
¿Cuál habrá sido la diferencia? ¿Por qué en una vuelta fue material de cartón y en la segunda vuelta fue material de metal? ¿Dónde estaban esa parte inmobiliario antes o por qué ahorita fue cambiado? Yo no sé, ¿verdad, José? Pero sí, es cierto que son bastante incómodas y los líderes escuchas que nos están escuchando podrán confirmar o no, ¿verdad? Yo sí considero que es un tema importante, al final son detalles y dirán esos alegan por absolutamente todo. Yo sí creo que son... ¿Cuál es cierto? Yo creo que son detalles importantes que se deben tomar en cuenta para una elección. Por ejemplo, en mi centro de votación, en un centro de votación en la zona 10, habían 3 mesas que había llovido, se había inundado el salón y las 3 mesas de cartón, las 3 mesas, no las mesas que ustedes pueden ver ahí donde están los miembros de la Junta, sino las mesas donde uno emite su voto, las urnas, los atriles. Están ahí al fondo, en Javi, esos atriles, hay unas, pues tuvieron que tirarlos y entonces la gente entraba al salón y eso que es un centro con bastante afluencia de gente, la gente entraba al salón y únicamente habían 4 mesas, 4 juntas receptoras de votos y únicamente habían 2 mesas para poder, 2 atriles para poder emitir el voto porque los otros habían mojado y habían tenido que desecharlos. Entonces yo sí considero que son detalles importantes a tomar en cuenta. O por ejemplo, como podemos ver, pues todos los miembros de las juntas receptoras de votos tienen que tomar agua en algún momento del día y si se chorrea agua encima de las mesas de cartón que tienen, pues también se puede dañar, a diferencia de una mesa de madera que se puede secar y pues ya estuvo. Claro, es interesante también donde ya hay mesas donde ya están. Si podemos acercarnos, Javier, aquí en este centro de votación o en esta mesa lo podemos ver las diferentes papeletas que se entregaban y obviamente estas como ya están, pues no hay boletas, estaban selladas con un tape y la única que estaba pues descubierta era la para votar por presidente por presidente y vicepresidente. La votación, el conteo va bastante rápido, al menos aquí en este centro de votación. Voy a ganar. Son las 6:30 y ya hay varias, vamos a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, creo que 4 mesas que ya terminaron. Apostamos, pero nunca dijimos que apostamos. Exacto. Un 3 de 3. Un 3 de 3 de la San Martín. Me parece. Y otra cosa interesante, tal vez ustedes podrán coincidir conmigo, de pronto preguntaron a las personas que pudieron entrevistar en los centros de votación, un fenómeno interesante también que se hizo presente en esta segunda vuelta electoral es que las personas estaban un poco más informadas respecto a los elementos que deben estar en tu papeleta cuando vas a votar, que esté sellada, que esté firmada. Muchos de los presidentes de mesa en esta segunda vuelta electoral me decían, mire, es que ahora las personas le dan la vuelta a la boleta para revisar que esté sellada y firmada. Eso no pasaba en la primera vuelta. Y entonces probablemente yo me pongo a pensar que muchas de las denuncias que se hicieron fue precisamente por eso. Entonces, pues efectivamente la denuncia pasó a una cuestión de preocupación para esta segunda vuelta electoral porque muchas personas efectivamente pues ya le daban la vuelta a su papeleta para revisar que todo estuviera en orden. No sé ustedes si alguien se los manifestó, pero al menos en los centros de votación que yo visité, así estaban las cosas. Considero que es algo bastante importante. Hubo centros de votación a los que fuimos en los cuales los miembros de la Junta Receptora de Votos estaban firmando todavía papeletas, porque al final son un montón de papeletas las que tiene que firmar el presidente de la Junta Receptora de Votos y sellándolas. Y de hecho esos 3 elementos de seguridad, el tema del sello de agua, la firma y el sello, yo en la primera elección ni siquiera revisé mi papeleta. Yo llegué, y como era la primera vez que votaba realmente, llegué, agarré mi papeleta, pudiera haber sido de mentira, pues pudo haber sido cualquier cosa. La agarré, solo la marqué y la metí. En esa segunda elección, revisaste. La agarré, la revisé, hasta la puse así para ver si tenía el sello de agua. Miren, y también otra cosa, pues que también se podía ver es que los presidentes antes de entregar ahora la papeleta te la enseñaban antes, querían dejar bien en claro que la papeleta no estaba marcada. Y eso también son pasos importantes que al final de cuentas, como diría José Fernando, pues son detallitos, pero son detallitos que importan y son detallitos que podrían hacer la diferencia. Efectivamente, esos detalles que poco a poco se va perfeccionando el sistema, que al final hay algo muy valioso y es que este sistema está hecho por los ciudadanos, se ejecuta por los ciudadanos y son ellos quienes, como bien decían, cuidan el voto. Es que eso creo yo que es lo bonito de nuestro sistema. Hablábamos el viernes con Carlos Oriello, justo en Liberviernes, y haciéndole patrocinio a nuestro programa. Hablamos el viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. ¿Todos los viernes? Todos los viernes. El viernes con Carlos Oriello, y él nos comentaba la forma en la cual muchos sistemas
que se han transformado a través del tiempo en sistemas de e-voting, que es voto electrónico, sistemas como el de Estados Unidos, sistemas en Europa, que han cambiado a un sistema de votación electrónica, están buscando regresar al papel, porque al final de cuentas el papel pues sí sirve de una especie de garantía, y no solo el papel, sino un sistema combinado de papel y tecnología, de manera pues que se tiene un papel en el cual se emite el voto y un sistema tecnológico en el cual se registran los votos de las personas. El sistema estadounidense es un claro ejemplo de cómo en un momento se pasó a digitalizar absolutamente todo y ahorita regresaron a ese tipo de exámenes, yo digo como el CHH, en los cuales pues una papeleta física que se mete en una... ¿Lector? En un lector que lee el grafito y lee el círculo que uno marcó sin salirse de la línea, y queda el respaldo tanto en digital automáticamente como de forma física, y creo yo que es un sistema en el cual pues eventualmente podríamos mudar nosotros si es que el TSE decide invertir algo en impresoras, por ejemplo. Y esto es bien importante, José Fernando, que lo mencionemos, porque al final de cuentas en Libertópolis lo que intentamos es difundir las ideas de la libertad, pero la libertad no viene gratis, no hay nada gratis, ¿verdad? La libertad tiene un precio y el precio es la responsabilidad de participar en procesos como este, responsabilidad de ser voluntario en las juntas receptoras de voto, porque al final de cuentas si no conocemos cómo funciona nuestro sistema electoral, si no conocemos cómo funciona nuestro sistema político, muy poco probable va a ser que vamos a ser capaces de hacer una fiscalización eficiente y efectiva. Entonces, fiscalizar, ser ciudadano no es cosa de cada 4 años, es de todos los días, o inclusive cuestión de voluntariarse para actividades como esta, que les permiten a ustedes ser parte y ver que este proceso es transparente y que al final de cuentas está custodiado no por 1, no por 2, no por 3, sino por muchísimos ciudadanos de diferentes instituciones que al final respaldan esos resultados. Y cada ciudadano es fiscal de lo que le interesa, claro. Por ejemplo, una junta receptora de votos está integrada por 5 personas y puede que, por ejemplo, si MD, Dafne y yo integramos una junta receptora de votos, yo hubiera votado nulo, Dafne hubiera votado por Sandra Torres, porque tiene cara que votaría por Sandra Torres, y María por Yamatei. Entonces, en ese caso, pues cada uno va a velar por lo que interesa que prevalezca, que al final debería ser en general la pureza y la transparencia del proceso electoral. Así pero es. por ejemplo, si a mí lo que me interesa es que gane el voto nulo y alguien quiere atribuirle un voto nulo a un partido político, yo como miembro de la Junta no lo voy a permitir, y además tengo los fiscales de los partidos políticos que están viendo ahí que no se cometa ningún tipo de ilegalidad. Entonces ese sistema es un sistema republicano. Es un sistema bastante republicano porque hay pues checks and balances, sistemas de contrapesos dentro de la misma junta receptora de voto. Creo yo que es la virtud de nuestro sistema. Claro. Saluda. Gracias, ahí me estaba dando la alergia ya, la alergia. Me sentí como... Cuando dije Sandra Torres, Dafne empezó a estornudar. Me dio alergia cuando dijeron Sandra Torres, cabal, socialismo. Ahora, es bien interesante porque a diferencia de la primera vuelta, lo que podemos ver aquí es que están grabando los resultados de las votaciones, cosa que no sucedió en muchos lugares, y no sé si aquí sí se dio, pero que en algunos centros de votación no se dieron el dejar grabar los resultados de las votaciones, y ahora sí se dio. Sí, María Lores, José, yo no sé si ustedes se sorprendieron tanto como yo cuando precisamente nos contaba Carlos Montepeque, el coordinador del centro aquí en Fishman, pues que ellos diseñaron un sistema que le van a tomar foto a los actos que son digitados por el personal del Tribunal Supremo Electoral. Entonces vemos cómo existe un intento de coordinación, de mejorar ese paso que hacía falta, que les comentábamos en el inicio de esta transmisión del cierre, que pues bueno, en la primera vuelta electoral no había una constancia efectivamente de ese proceso de digitalización, porque el presidente no recibía un papel impreso que permitiera identificar que lo que está digitado y lo que está en el acta física son lo mismo. En esta ocasión se intentó mejorar ese proceso y ahora los presidentes de mesa le van a tomar una foto al acta, y es también nuevamente utilizar, y a las pantallas, nuevamente utilizar la tecnología para transparentar este proceso, ¿verdad? Al final es ese proceso complementario, vuelvo, insisto, tanto el acta física como la fotografía, e incluso el acta física, la fotografía, el acta digitalizada,
que se va a subir a una plataforma de blockchain en la cual va a ser imposible modificarla, creo que le va a dar bastante certeza a este proceso. Incluso yo los invitaría a ustedes, y es que la verdad me pareció maravillosa la iniciativa de fiscales digitales, que si no tienen nada que hacer ahorita y nada más están sentados viendo la televisión o viendo Libertópolis a través de cualquiera de los medios, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TuneIn, en La Libertad o en la 100.1 FM, sea lo que sea que estén haciendo y escuchando Libertópolis, simultáneamente abran fiscalesdigitales.gt y pónganse a digitar actas, porque la meta de ellos era que para el punto en el cual el TSE ya empiece con la transmisión preliminar de resultados, las actas que se estén digitando ya sean las de esta segunda vuelta, para hacer una especie como de competencia con el TSE para ver quién termina de digitar las actas primero. A ver quién termina, ¿verdad? Pero no, y es bien interesante, y recordando también, yo no sé si ustedes se recuerdan, seguro sí, porque el Tribunal Supremo Electoral está intentando pues restringir el uso de teléfonos celulares para las juntas receptoras de voto. Al final de cuentas no lo lograron, pero imagínense si hubieran logrado que los miembros de las juntas receptoras de voto no tuvieran su celular, sí, ¿verdad? Sí. Hubiera Sí, existido eso sí. Todavía, miren ustedes, todavía estoy dormida. Es que ya lleva 15 días en la cobertura. 15 días cubriendo las elecciones. No sé dónde han dado, pero ya han dado 15 días cubriendo elecciones. En Liberviernes también. También Liberviernes, ok. Sí, pero bueno, pero imagínense si no hubieran tenido este tipo de respaldo tecnológico. Al final de cuentas, la tecnología, como lo decíamos el Liberviernes con José, la tecnología es una herramienta, la podemos usar para hacer cosas buenas y para hacer cosas malas. En esta ocasión estamos decidiendo utilizarla para un proceso de fiscalización ciudadana. Aunque yo creo, no sé qué piensan ustedes, pero yo sí creo que el acuerdo que emitieron en la primera vuelta, en la cual se prohibía utilizar estos aparatos electrónicos y que después dieron marcha atrás y dijeron que era solo WhatsApp y que no lo tomaran en serio, sí tuvo efecto. O sea, sí hubo autocensura, sí logró que algunas personas se autocensuraran dentro de las mismas mesas de centros de votación, en las juntas receptoras de votos. Y creo que ese para mí fue uno de los peores daños que pudo haber hecho en cuanto a la transparencia que pudo haber dado si no hubiera existido este acuerdo. Y sí, creo que ahí el factor es la incertidumbre, María Dolores. Claro. Pues al final fueron tantas las decisiones que el TSE tomó, después echó para atrás. Así es. Y reglas que dijo, y temas que dijo que iba a hacer y que ya nunca hizo, que al final sembró un clima de incertidumbre, pues a nivel también de coordinadores de centro, de presidentes, de juntas receptoras de votos, en el sentido de que a mí como coordinador de centro o como presidente de una junta receptora de votos, pues ante la incertidumbre de que se puede o no se puede, pues evidentemente voy a ir a decantarme por el no se puede, ante la posibilidad de que después vayan a venir y enchacharme por cometer algún delito electoral. Entonces, creo yo que ya se querían llevar al José, ya me quería llevar a mí de souvenir. La magistrada. Saludos a la magistrada, nos vamos a ver hoy más tardecito. Ay, entonces la está esperando. Ya me quería llevar. Hoy sí me voy a poner vida por si llega. No, yo le huí a la intensidad la vez pasada voy a entregar a Dafne como tributo. Voy a grabar cuando José Fernando se ponga intenso con la magistrada. Esa incertidumbre que generó el Tribunal Supremo Electoral durante todo ese proceso sí me parece a mí pues un tema que tenemos que encargarnos de que no pase dentro de 4 años, porque al final yo regresaría incluso al momento de la firma del acuerdo de colaboración entre la CICIG y el Tribunal Supremo Electoral. Un acuerdo que desconocemos, pues vimos el contenido, pero desconocemos cuáles fueron los productos de ese acuerdo, pues que causó bastante revuelo. Entonces, desde ahí creo yo que viene pues minándose la incertidumbre, Dafne, de este proceso. Es cierto, en ese proceso no hubo fraude, insisto en que ese proceso no hubo ningún tipo de fraude, pero el Tribunal Supremo Electoral sí es el gran responsable, el único y gran responsable de la incertidumbre que se generó durante ese proceso electoral. Claro, y es que la comunicación es clave, y si en algo ha fallado el Tribunal Supremo Electoral es precisamente a dar información clara, y es que para tomar una decisión nosotros necesitamos tener información. Tomar una decisión de manera desinformada y tomar una decisión tan importante como la de elegir el cuerpo legislativo, elegir quién va a ser la cabeza del Ejecutivo, es algo que tenés que tener responsabilidad, y la responsabilidad viene de información clara, y si no tenés información clara por parte de la competencia más importante del Tribunal Supremo Electoral, pues entonces ya van las cosas un poco mal. Entonces esperamos que el Tribunal Supremo al final de cuentas responda a
a esas demandas ciudadanas. El Tribunal Supremo va a tener hoy conferencia de prensa alrededor de las 10 de la noche y vamos a ver qué nos dicen, vamos a ver qué tipo de resultados. Ahí vamos a estar, ya en un ratito nos vamos para allá porque ya están terminando de cerrar ahí en la cámara. Rudy les puede enseñar que ya hay varias de las mesas que ya terminaron. 2, 3, 4, 5. Si nos están acompañando 6, en 7, alguna de las plataformas digitales que cuentan 8, con imagen, 9, pues 10, ustedes pueden 11. podían ver que ahí estábamos viendo cómo estaban metiendo o poniendo o colocando dentro de la caja los materiales electorales. Esto incluye las diferentes bolsas que están debidamente identificadas, en donde meten las papeletas, también ponen ahí la tinta indeleble el ácido con el que te queman el dedo. Ponen también todo, como nos contaba Carlos Montepeque, coordinador del centro de votación, todos los tipos de cálculos que se hicieron de manera paralela. Es decir, es un proceso que está pues yo creo que bastante resguardado por la ciudadanía, porque al final de cuentas pues son parte de este proceso, ¿verdad? Pues solo para contarles, el documento 5A, que es del que tuve acceso de una mesa, tiene algunas casillas. La primera es los votos para el partido Vamos, los votos para el partido UNE, luego ahí tienen ya los votos válidos, después están los votos nulos, los votos en blanco y tienen el total de votos. Entonces son los votos válidamente emitivos, que básicamente son los votos por los partidos. O sea, primero es por un partido, por otro partido, esos son los votos, y luego vienen los votos en blanco y los votos nulos y tienen el total de los votos, y a esto es lo que firman. Realmente son pocas casillas las que tienen que llenar, y esto hace que vayan al centro de cómputo. Podríamos ir caminando y tal vez acercarnos y ver cómo está el centro de cómputo. Esta papeleta que tú tienes acceso, María Dolores, es importante mencionar que tienen acceso cada uno de los miembros de la Junta Receptora de Votos. Esto quiere decir presidente, secretario y todos los delegados de la mesa, pero también tienen una copia de este comprobante, el formulario número 5, los fiscales. Es decir, que muchas personas tienen acceso a esta información. Entonces, bueno, ahí Rudy les va a hacer un último paneo del centro de votación ubicado en la zona 13, en el Instituto Fishman, y ya, como ustedes podrán ver en las imágenes, ya hay varias mesas que ya terminaron, algunas todavía pendientes, pero lo más probable es que terminen en unos pocos minutos, y esto está sobre las 6:51 minutos. Me huele que me voy a ganar mi 3 de 3. Pero regresando al tema de los documentos que enseñaba María Dolores, yo creo que en esta ocasión hay menos probabilidades de que se cometa un error en el llenado del acta. Esto por el hecho de que, a diferencia en el partido de la ocasión anterior, en la cual eran 4 actas las que tenían que llenarse, y no solo 4 actas, sino esas 4 actas multiplicadas por como 6, y encima algunas como las de diputados para el Parlacén, diputados por el distrito y diputados del Estado Nacional, que tenían hasta 27 casillas para llenar, claro. Pues derivaba en la posibilidad de que ya fuera por mala intención, que fueron los menos por mala intención, o por errores humanos de que efectivamente pues a uno se le cansa la mano cuando está escribiendo tanto. Creo que hay menos posibilidades de que se cometa un error, porque es básicamente agarrar el papelito y llenarlo con las cantidades que dijo María Dolores y se acabó. Así es, y para los que están siguiendo la transmisión, ustedes dirán, pero ¿por qué ahora se mira tan oscuro? ¿Por qué están caminando como que si fueran los 3 Reyes Magos, aquí en la oscuridad? Pero la verdad es que nos estamos trasladando dentro del mismo Instituto Fishman, nos estamos trasladando al centro de cómputo de datos. Entonces, para empezar a ver cómo es este proceso en el que el presidente finalmente pues entrega el acta de los resultados al digitador del Tribunal Supremo Electoral. Y también entrega la caja donde lleva toda la documentación que se utilizó. Incluso pude observar que tenían la documentación que se emitió. Entonces vamos a acercarnos al centro de al centro de cómputo, que es donde se están entregando toda la documentación de estas cajas electorales, en las cuales ellos tienen las votaciones, que tengo entendido que están en este lado. Vamos a ver si
y por ahí van a ver Si en nos la dan acceso. Si nos dejan. que están en el fondo, al fondo de lo que ustedes pueden ver en la transmisión, por aquel lado, está una reja porque ahí ya solo pueden entrar las personas que entregan el material y las actas con el digitador y con los custodios del material electoral que ya va posteriormente a ser trasladado de la jurisdicción del centro de votación ya para personal del Tribunal Supremo Electoral y que lo puedan llevar Aquí podemos después ver al las parque. cajas donde van pasando. Sí, ya vieron, y está bien custodiado, ahí hay un policía, y pues hay ciudadanos, ¿verdad?, que están siendo fiscales de todo este proceso, y ya no podemos entrar, obviamente, a ver ya más detenidamente o ver con con un mejor enfoque ahí para que Rudy lo mandaríamos, solo que lo mandábamos de Ahí estamos, de incógnito. Javier está intentando conseguirnos el acceso. Ahí está. Miren. Vamos a ver si logramos entrar. Acá es el centro cómputo, pueden ver justo ahí las cajas, ahí las van entrando, ya están completamente selladas. Y ahí ya Javier está haciendo el cabildeo con el policía para que respectivo. Así es, y vemos cómo pasan cómo van las cajas, cómo pasan las cajas, cómo entregan la documentación y cómo también digitan las actas y salen los presidentes de cada mesa. Y es que al final de cuentas, de pronto, y si nos gana José Fernando, María Dolores, porque está, al menos en este rápido. Centro de votación, está fluyendo muy rápido. Y ustedes que para la información. primera vuelta electoral, según lo que me comentaban algunas personas de los centros de votación, fue bien largo ese proceso de digitar los datos, porque de plano, ¿verdad? Eran 5 papeletas, eran muchos partidos políticos los que estaban siendo los votos que estaban siendo contabilizados. Entonces, ahorita son muy poquitos y ya estamos entrando, ya Javier nos consiguió el acceso para poder entrar a ver cómo funciona el centro de cómputo. Aquí pueden ver algunas de las cajas con los sellos debidamente identificados ahí. Hay una caja con los sellos para que ustedes vean que está bien cerrado. Y bueno, ya estamos aquí. Acá Rudy, si quieres enfocar las cajas, están las cajas ya selladas de los votos que ya están contados. Votos, ojo, contados y ya digitalizados. Entonces, pues en ese sentido, si se dan cuenta, es interesante. Acá el coordinador del centro amablemente nos hizo el favor de darnos acceso. Perfecto. Podemos ver acá que hay 3 digitadores del Tribunal Supremo Electoral. Los presidentes de mesa están dictando los resultados y hay fiscales de los 2 partidos políticos, tal como nos indicó el coordinador del centro. Hay 3 fiscales de un partido y 2 fiscales de otro partido, verificando que efectivamente se estén pues ingresando los datos de forma correcta. Así es, José Fernando, María Dolores, hay 3 personas con laptops y ellos son los que van a proceder a hacer pues el proceso de digitalización de los datos. Ellos tienen la copia del acta y están dando las instrucciones. Vamos a poner un poco de atención. Como pueden ver ustedes, ahí tiene, imaginamos, pues el presidente de la mesa tiene lasta y papel pasante para asegurarse de que los datos sean todos los mismos, todos los que quedan en todas las copias sean los mismos. Creo yo que en esta ocasión se están tomando muchísimo, con mayor seriedad, los digitadores, el trabajo que tienen que realizar, más tomando en cuenta los últimos sucesos que se dieron con relación al tema de informática en el Tribunal Supremo Electoral, sin dejar de un lado el tema de las capturas por los posibles delitos electorales que se cometieron en el tema de la digitación y la transmisión de resultados. Entonces, en ese sentido, creo yo que pues va a haber un poco, no solo por el hecho que es menos la cantidad de trabajo, sino por el hecho de los problemas que hubo en la primera vuelta, que esperaría yo que hubieran aprendido de los errores que se cometieron con anterioridad. Y si te das cuenta, van a escanear la imagen. En este momento se está viendo cómo van poniendo la copia amarilla en un escáner. Este escáner va pasando y es la imagen que se está digitalizando del acta. Es una copia que entregan los presidentes de cada mesa de las actas que ellos registraron. Ellos se quedan con una copia y le entregan una copia al digitador del Tribunal Supremo Electoral. Toman una foto adicional en un teléfono, desde un teléfono, y ya en el sistema pues ya ingresan
los datos de la acta física. Entonces hay diferentes mecanismos en los cuales pues están buscando que esta sea transparente y sea fácil corroborar lo que se está digitando. Lo interesante de esto o lo que habría que considerar es que estas imágenes tengan sellos o que tengan claves de seguridad para poder asegurar que estas imágenes sean las mismas, las que escanearon versus cualquiera que ande circulando. Porque con estos sellos de seguridad o con estas firmas de seguridad, cualquier cambio que le hagan cambia la firma y entonces ya te puedes dar cuenta que no es la original. Y eso es bien interesante discutirlo porque precisamente fue Carlos Toriello que nos comentaba que se le colocó una marca de agua que es un número que queda registrado ad eternum en un sistema de blockchain para que las imágenes no puedan ser modificadas. Y si son modificadas, va a quedar un registro de manera permanente de esa modificación. Otro dato interesante que las personas que están siguiendo la transmisión de Libertópolis en esta segunda vuelta electoral pueden ver es que hay delegados ubicados detrás de los digitadores. Entonces están poniendo mucha atención precisamente a cuál es el proceso que están haciendo, a cuáles son los datos que están siendo ingresados, están tomando fotografías. Es decir, hay un proceso de observación casi que permanente sobre qué es lo que está ocurriendo con estos datos, ¿verdad, José y María Dolores? Yo no soy experto en informática, pero sí en trocitos uno, lo que nos explicaba Carlos Toriello que se va a dar en esta ocasión, que no se dio con anterioridad, es el tema de que, por ejemplo, cuando uno guarda una imagen en la computadora, usualmente se guarda en .jpg o .jpg. En esta ocasión se guarda en .hash. El .hash lo que implica es que, como decía Daphne, ese sello de agua electrónico es un código único que a la hora de escanearla se le asigna al acta. Entonces, de esa manera es imposible de que se vaya a modificar el acta, porque si se llegara a modificar esa acta, se guardaría en .jpg más no en .hash. Pero el .hash es un código único que tiene integrado su programa electoral, en esta ocasión para hacerlo gracias a Fiscal Digital. Así es. Ahora, otro tema que va a ser muy importante y muy interesante aquí va a ser la funcionalidad del sistema. ¿A qué me refiero con esto? A que se puedan transmitir la información de forma fluida, que no caigan, que haya redundancia en cuanto a la forma de conectarse a los diferentes nodos y a los servidores, de tal forma que cada vez que se escanee un acta, se mande la información, esté el canal lo suficientemente amplio o lo suficientemente abierto para que pueda transmitirse la información. Así es, María Dolores, tenemos que irnos a un corte, vamos a quedarnos aquí, pues dentro del centro de cómputo ubicado en el segundo creo que el segundo corte. Este ya es el segundo, y el cierre. Ahorita nos vamos para el Parque de la Industria. Ahorita ya nuestros compañeros están en el Parque de la Industria. Vamos a teletransportar nosotros también. Yo no me había dado cuenta de la hora porque dije todavía falta un montón, pero ya como si nada, como diría el José, el tiempo se fue volando, José. Hoy Daphne está en la luna, definitivamente ya pudieron ver. Es que lleva 15 días. 15 días en el proceso de votación. Pero sí que ha sido un proceso electoral bastante largo, entonces ya nos despedimos entonces de todos los liberescuchas y ya nos pasamos entonces para el Parque de la Industria. Así es, así que les agradecemos a quienes han estado con nosotros, a quienes han transmitido nuestra información, como ustedes han compartido nuestra transmisión, muchísimas gracias. Y como vieron, pues estamos en el centro de digitación de este centro Heinrich Fishman, en el cual pues pudimos ver todo el proceso desde las votaciones, el cierre y Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.